una explicación. Vamos a comenzar la clase porque es una clase bastante interesante y de patología que ustedes la vienen viendo ya en el camino. El día de hoy nos toca hablar sobre las glándulas suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales tan pequeñitas, de 3 a 4 gramos, que están encima de nuestros riñones y que tienen esa forma triangular y que a veces ni le damos mucha importancia, ¿no? Pero sí son muy importantes y sobremanera nos sirven para solucionar cuando estamos en una serie de patologías de estrés, ya sea que tengamos una patología crónica de la glándula o porque estemos sometidos a un estrés y hayamos pasado por cuadros de hipotensión o sangrados agudos y que esta glándula se va a venir y se va a ver afectada por la circulación a ese nivel, ¿no? Con focos isquémicos, y va a condicionar pues daño a nivel de una glándula que, a pesar de su tamaño tan pequeño, tiene una función muy importante y que trabaja como todas nuestras glándulas en un feedback dependiendo de nuestro hipotálamo, eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Es decir, que esta glándula puede trabajar en hiper o en hipofunción, ¿no? Aquí consideramos nuestra glándula ya en tamaño un poquito más grande para poder visualizar en la clase, pero lo que queremos recordar es que esta glándula tiene una parte de corteza y una parte de médula. La parte de corteza va a trabajar con tres áreas, ¿no? Una parte glomerular, una parte fascicular y una parte reticular, y cada una con su determinada función. O sea que yo puedo tener un paciente que tenga una hiperfunción córtico-suprarrenal y por lo tanto la parte glomerular, que tiene que ver con la función mineralocorticoide, tendrá incremento de la aldosterona. Entonces hablemos de cuadros de hiperaldosteronismo. Si está incrementado la fase fascicular, entonces los niveles de corticoides van a estar incrementados y tendremos patologías con hipercorticismo. Y la parte reticular, que tiene que ver con la secreción de los andrógenos. O sea, yo puedo tener alteraciones de la corteza suprarrenal que van a condicionar hiperfunción córtico-suprarrenal y por lo tanto tendremos incremento del cortisol, incremento de los andrógenos, incremento de la aldosterona. Pero también podemos tener una patología que me conlleve a una hipofunción de la glándula en su fase de la corteza, y a esto llamaremos alteraciones de la córtico suprarrenales, y que nos van a conllevar a hipoaldosteronismo, y esta alteración tendrá su etiología ya sea primaria o secundaria. Y por último, la parte medular, que tiene que ver con las patologías en relación a feocromocitoma. Entonces, normalmente esta glándula suprarrenal va a eliminar una cantidad adecuada de cortisol y se va a producir un feedback negativo. Le va a decir a la glándula, la adenopófisis, no necesito más, entonces va a disminuir la secreción de ACTH. O puede ser que tenga poca cantidad, entonces se va a enterar también el hipotálamo y se estimula la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Actúa a nivel de la hipófisis, liberación de ACTH, y por último a nivel de la glándula la va a estimular. No nos olvidamos que tenemos liberación de cortisol, también de liberación de androstenediona, y también tenemos la secreción de aldosterona, pero esta es independiente de la secreción de ACTH. Vamos a ver en relación a, aquí recordando un poco la parte de la corteza, como les decía, glomerular. Para mí la mnemotecnia M de mineralocorticoide, fascicular relacionada con los corticoides y reticulada con la relación de los andrógenos. La médula relacionada, dijimos, con las catecolaminas. Esta relación de la capa glomerular va a estar en relación a qué está sucediendo en mi medio interno. O sea, yo tengo un paciente con hipotensión arterial, está con cuadro de deshidratación, y se va a activar todo el sistema
de renina, angiotensina, aldosterona, o sea, está en relación directa con los niveles de volumen. Y tenemos una capa fascicular y reticular que está relacionada con la producción de ACTH. Esto simplemente es para recordar la biosíntesis de los esteroides en la capa glomerular y fascicular, pero aquí les hago hincapié porque hemos hablado también de los andrógenos y por lo tanto puede haber alteraciones en alguna de estas enzimas, ¿no?, que me van a condicionar déficit en la producción de aldosterona, de corticosterona y con incremento de los niveles de andrógenos. Por ejemplo, podemos tener alteraciones, un déficit, por decir, de una enzima, la 21-hidroxilasa, y por lo tanto la progesterona no va a seguir su biosíntesis normal en deoxicorticosterona, corticosterona, hidrocorticosterona hasta formarse la aldosterona, y en la parte reticular y fascicular no vamos a poder formar la corticosterona. Entonces, esto es el ciclo y la función normal. Y habrán así una serie de patologías por déficit de algunas de estas enzimas. Vamos a la anatomía normal. Entonces, ya les he explicado la corteza, la médula, cuáles son sus funciones. Recordar quizá y hacer un poquito de hincapié en la capa glomerular, que de las tres hormonas secretadas mineralocorticoides, tenemos la aldosterona, la deoxicorticosterona y la corticosterona, siendo la aldosterona la que es 50 veces más potente que la desoxicorticosterona. ¿Cuál es su función? Dijimos al inicio, este es un paciente que está con hipotensión, con hipovolemia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son vasoconstrictores, y por lo tanto vamos a comenzar además, no solamente va a provocar una retención de sodio, sino también una eliminación de potasio. Es como un antidiurético, ¿no? Entonces su secreción está relacionada con la relación de sodio-potasio y con la regulada también por el volumen que estamos teniendo en el momento. Hacer hincapié que en el control de la síntesis de la secreción de aldosterona es independiente de los niveles de ACTH. Entonces aquí lo que les había mencionado, ¿no? Tenemos un paciente, acá está la glándula suprarrenal, acá está la hipófisis. Entonces vamos a tener un paciente que tiene hipotensión arterial, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta el volumen a nivel del líquido extracelular, aumenta la volemia, por lo tanto la presión arterial, y comenzarán pues a regular y a disminuir los niveles de renina, angiotensina 2. Y a su vez se elimina potasio por el túbulo distal. Podemos sacar conclusiones entonces. ¿Qué va a suceder si yo tengo una carencia de aldosterona? Tengo una hipofunción de esta glándula suprarrenal. Entonces, mi paciente va a cursar con cuadros de no va a haber quien me produzca esta regulación de volumen. Entonces, el paciente lo encontraré con hipotensión, con disminución del volumen, incluso con shock circulatorio, y será motivo para hacer diagnósticos diferenciales en aquellos pacientes con shock hipovolémico, con shock que no responden a los vasopresores, hacer diagnósticos diferenciales con esta patología de déficit, ¿no?, de insuficiencias. Y el exceso, y también relacionado, ustedes ya saben de los pacientes con hipovolemia, el medio interno está en acidosis y los niveles de potasio, hay hipercalemia. Y el exceso me va a producir todo lo contrario. El paciente lo encontraré en hipertensión, hipocalemia, depresión de potasio, y por lo tanto el paciente es una sintomatología que va a repetir, es una gran debilidad muscular. En la zona fascicular lo que tenemos que recordar es va a secretar los niveles de cortisol, y el cortisol lo podemos dosar no bajo a nivel de secreción ya de metabolitos a nivel de la orina, mediante el dosaje de los 17 hidrocorticosteroides, y podemos tener una referencia de qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo. No olvidarnos que la mayor secreción de cortisol es en la hora de la mañana, ¿no? Los efectos de los glucocorticoides en relación a qué otras funciones tiene. No solamente está relacionado con el volumen, la relación sodio-potasio, sino también que a favorecer la gluconeogénesis, aumento de la producción hepática de glucosa, disminución en la captación y en el metabolismo de la glucosa a nivel muscular, aumenta la liberación de aminoácidos, aumenta la lipólisis,
inhibe los fibroblastos, el colágeno, a nivel del tejido conectivo, inhibición de la formación ósea, ¿no? Por eso aquellos pacientes asmáticos que reciben grandes cantidades no solamente de inhaladores sino de corticoides en vía oral, porque no responden al tratamiento, hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener este problema, ¿no? Estimulación de la resorción ósea. Estos pacientes van a tener inhibición de la formación ósea. Imagínense si un jovencito. Potencia la acción de la paratormona, de la vitamina D, reduce la absorción a nivel reabsorción del calcio a nivel intestinal y aumenta la excreción urinaria del calcio. Pero también tiene otra serie de funciones a nivel fetal, acelera el desarrollo, inhibe el crecimiento en los niños, disminuye los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, disminuye la migración de células inflamatorias en zonas de áreas de lesión, va a aumentar el gasto cardíaco, aumenta el tono vascular, también tiene que ver con la síntesis, regula la síntesis de renina, ¿no? Retiene sodio, excreta potasio, aumenta la filtración glomerular, inhibe la farmacología de las hormonas liberadoras de tiroides, de tirotropina, TSH, T4, también de la hormona luteinizante, incrementa el tono intraocular en dosis farmacológica, y cuidado con los pacientes que tienen glaucoma, por ejemplo. Pero la clase es semiología, entonces todo esto hay que plasmarlo a ver qué cosa voy a encontrar en mi paciente. Entonces, semiológicamente, un paciente que tenga este tipo de alteraciones a nivel de mi glucocorticoides lo voy a encontrar débil. Esos niveles de potasio alterados con desgaste muscular. Los glucocorticoides hemos dicho que incrementa la gluconeogénesis, lo tendremos al paciente en hiperglicemia y se aumenta la glucosa, hiperinsulinemia, aumentan los lípidos en sangre, se redistribuye la grasa predominantemente a nivel abdominal, aumentando el perímetro abdominal, ¿no? Hay un aumento del peso fundamentalmente en esta área y esto lo voy a tener que plasmar en un papel a través de las pruebas de laboratorio y dosar cómo está el cortisol. Hemos dicho que la mayor producción es en la mañana, entonces dosar el cortisol sérico en la mañana, 8 de la mañana, pero también puedo dosar el cortisol urinario libre, entonces voy a hacer mi prueba. También quiero saber si mi glándula suprarrenal es la alterada, o el hipotálamo, o la hipófisis, entonces tendré que hacer la prueba de supresión con dexametasona, que es un corticoide, le doy dexametasona endovenoso y estoy suprimiendo esa glándula, entonces voy a ver cuál es la respuesta, ¿no? Es resistente, se bloquea, y voy a poder deducir y poder sacar mis conclusiones cómo está el resto del feedback. También voy a hacer evaluaciones de reserva pituitaria con pruebas de estimulación de ACTH, para investigación pruebas de metilapona, pruebas de hipoglicemia insulínica y pruebas de estimulación de la hormona corticotrópica. Eso es la parte de laboratorio. Vamos a la parte, y también tenemos que hacer dosajes en laboratorio de testosterona libre. Podemos hacer la prueba de supresión de dexametasona no solamente con 1 o 2 miligramos, sino hasta de 8 miligramos, para poder ver cómo está a nivel hipotalámico la liberación de corticotropina. Y el dosaje de hidroepiandrosteniona y androsteniona sérico. En la zona reticular es la principal fuente de los andrógenos, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve esto? Son sustancias que van a ser exportadas y van a servir para la síntesis de las hormonas sexuales en otros tejidos, ustedes ya saben, en el tejido correspondiente. Dentro del efecto biológico de los andrógenos, ya les digo, son precursores de la testosterona, y tanto en hombre y mujer se secreta la determinada cantidad y podemos diagnosticar alteraciones dependiendo de los hallazgos que vayamos a encontrar. A veces una diapositiva, esto es una diapositiva en inglés, pero es lo mismo que les hemos dicho, pero me dice lo sustancial, lo que tengo que no olvidarme, ¿no? De la fase glomerular, la función, queremos evaluar, vamos a ver primero el área mineralocorticoide, ¿no? Es decir, relacionado con la aldosterona, donde se secreta la zona glomerular, que regula los niveles de volumen y también está relacionada con los niveles de sodio y potasio. Está relacionado con el eje renina, angiotensina, aldosterona, o sea, va a activar todo ese sistema. Y vamos a poder evaluar y cuál es la secreción de aldosterona frente a determinados momentos de nuestra vida.
los glucocorticoides, ¿dónde son secretados? En la zona fascicular. ¿Para qué me sirven? Van a ser controlados de acuerdo a su producción con el feedback ACTH. Y sus efectos, no me puedo olvidar que está relacionado con la gluconeogénesis, con el metabolismo proteico, ¿no? Con los efectos antiinflamatorios, antagoniza la migración de los leucocitos y sobremanera retención de sodio, y si retiene sodio aumentará los volúmenes de agua, aumentará la presión arterial. Y los niveles de andrógeno hemos dicho que son producidos en la zona reticular y luego serán convertidos a testosterona y serán inactivados en el hígado, y su relación y estimulación no está relacionada, hemos dicho, con los niveles de ACTH, y al final vamos a tener la producción de nuestras hormonas sexuales. Vamos a la primera parte de la hiperfunción de la glándula. Cuando hablamos de hiperfunción de glándula, tenemos que recordar en los años 1868-1939 a Harvey Cushing, quien nos hablaba de dos eventos, ¿no? Síndrome de Cushing relacionado con la glándula misma de SS, glándula suprarrenal, y la enfermedad de Cushing, que está con una alteración a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. En el síndrome de Cushing, ¿por qué se va a producir una exageración de la función de la corteza suprarrenal, ¿no? Eso puede ser porque yo tenga alguna patología endógena o porque exógenamente me están administrando, ya sea iatrogénicamente o automedicado, el corticoide para los pacientes, ¿no? Y la enfermedad de Cushing puede ser porque yo tenga, o sea, portadora de alguna patología, ya sea benigna o maligna, tumoral, a nivel de la glándula hipofisiaria o del hipotálamo, que me está produciendo este incremento del corticoide. Vamos a ver primero el síndrome de Cushing. Vamos a referirnos a la glándula suprarrenal. Es una enfermedad, como un nombre lo ven ustedes ahí, es muy infrecuente, o sea, de 5 a 10 casos por millón de habitantes, ¿no? Y afecta predominantemente a las mujeres en la tercera década de la vida. Entonces, esta hipersecreción de cortisol se resiste a la frenación a nivel de la hipófisis, ¿no? Porque cuando yo tengo una cantidad de X y es suficiente, ya no tengo que producir más ACTH, pero es una hiperproducción de cortisol que se resiste a la frenación normal del feedback del ACTH. Y dentro de la etiología yo puedo tener pacientes que son ACTH dependientes, independientes o pseudo-Cushing. Vamos a ver quién es dependiente. Dependiente, hemos hablado de la enfermedad de Cushing, o sea, de los tumores hipofisiarios. Ahí incluimos a la enfermedad de Cushing. Pero yo también puedo tener ACTH dependiente, pero que no depende de la glándula hipófisis, pero sí de una secreción ectópica. Esa secreción ectópica puede provenir de algún órgano, como por ejemplo a nivel bronquial, a nivel de timo, a nivel de páncreas, un carcinoma medular de tiroides, un feocromocitoma, que me van a producir ectópicamente ACTH. Y también puedo encontrar una hiperplasia macronodular a ese nivel, ¿no?, de la hipófisis. Pero puedo tener también problemas ACTH independientes, como lo que les mencionaba, las patologías benignas o malignas de la glándula suprarrenal. O sea, yo puedo tener un adenoma, un carcinoma, puedo tener una hiperplasia macro o micronodular autónoma, o puedo tener una hiperfunción por receptores anómalos a nivel de esa glándula. Y también puedo tener problemas pseudo-Cushing, es decir, algo que me está simulando este hipercorticismo, pero no tiene que ver nada ni con el ACTH dependiente e independiente, pero sí es portador de, por ejemplo, patologías depresivas, un problema de alcoholismo, anorexia nerviosa, fallas renales, pero para llegar a estas conclusiones tendré que demostrarlo a través de pruebas. Entonces, aquí nos podemos fijar, vamos a ver lo que acabamos de decir en forma gráfica, ¿no? Entonces, vamos a la primera parte en la izquierda. En la izquierda tenemos aquí una zona tumoral a nivel de la hipófisis, y entonces, ¿qué está sucediendo a nivel de mi glándula? Entonces me está produciendo, ¿qué cosa?
hipersecreción ¿de qué? De ACTH, que es la responsable de que se secrete el cortisol, ¿verdad? Normalmente nosotros sabemos que el cortisol, cuando está en suficiente cantidad, debe inhibirse a nivel hipotalámico, hipofisiario, y la secreción de ACTH debe estar disminuida porque tengo suficiente cantidad. Pero en este caso tengo una tumoración que es liberadora de grandes cantidades de ACTH. O sea, mi patología en este paciente la voy a encontrar en relación a hipercorticismo, pero por un problema ACTH dependiente de esta glándula. ¿Puedo tener problemas de ACTH independientes ectópicos? Sí. Puedo tener una secreción ectópica de células cromafines por un tumor en las áreas que les he mencionado, bronquio, timo, tiroide, carcinoma medular de tiroides, y que van a estimular de igual manera la glándula suprarrenal produciendo cortisol. O puedo tener una alteración a nivel de la glándula, una tumoración suprarrenal, ¿no?, con elevación del cortisol, y también me va a dar cuadros de hipercorticismo. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estos? Acá está el ACTH elevado, el cortisol elevado, el ACTH elevado, el cortisol elevado. Acá el cortisol está elevado, pero la glándula hipofisiaria trabaja bien, la glándula hipotalámica trabaja bien, y por lo tanto tendré un ACTH disminuido. Veamos entonces lo que acabamos de decir. Esto es lo fisiológico, arriba a la izquierda. Vamos a la enfermedad de Cushing, lesión a nivel de la hipófisis. El ACTH está incrementado. ¿Cómo está el cortisol? Elevado. Vamos a la actividad ectópica. ¿Cómo está el ACTH? Elevado. ¿Cómo está el cortisol? Elevado. Vamos a la glándula suprarrenal. Tenemos un síndrome de Cushing. ¿Cómo está el cortisol? Elevado. ¿Y cómo está el ACTH? Disminuido. Entonces, de una u otra manera, el gráfico está bien claro para que no puedan confundir. Buscamos entonces, ahora sí ya sabemos todos los efectos que tiene los glucocorticoides. En el síndrome de Cushing tendremos exógenamente, si es que yo he administrado el corticoide en cantidades excesivas, voy a encontrar esto: la facies cushinoide, la facies rubicunda, y si es exógenamente, endógenamente, las mismas características semiológicas. Dentro del síndrome de Cushing, entonces, nuevamente hacemos hincapié, ver que esté funcionando adecuadamente ese feedback. Si es dependiente de ACTH, entonces dos alternativas: enfermedad de Cushing, problema hipofisiario, síndrome de ACTH ectópico, origen extra hipofisiario. Independiente del ACTH, lesiones a nivel de la glándula suprarrenal, benignas o malignas, tipo adenoma. Cushing endógeno. Entonces estamos hablando que ahí hay una patología tumoral. El cuadro clínico va a ser el resultado pues de la exposición crónica y al exceso de los glucocorticoides que van a ser producidos a este nivel, ¿no? Y entonces nosotros vamos a comenzar a observar todas las características clínicas que ya hemos dicho de la fase fisiológica. Este paciente va a entrar en obesidad en un 94%, vamos a encontrar el fase de rubicundez facial, vamos a encontrar al paciente con hirsutismo, trastornos menstruales en el caso de las mujeres, patologías como hipertensión arterial. Tiene 15 años y tiene aumento de la masa abdominal, abdomen péndulo, es mujer, tiene alteraciones en el ciclo menstrual y está haciendo hipertensión arterial. Asimismo tiene debilidad muscular, le observo el abdomen, le encuentro unas estrías violáceas, observo acné en el dorso, en la cara, puedo encontrar hasta los problemas de edema. No se olviden que retiene sodio y agua y por lo tanto el edema es frecuente. El paciente vamos a encontrarlo con hiperpigmentación. Ahí tienen una gráfica, lo que acabamos de decir, la obesidad. Son pacientes a pesar que se les ve así obesos, pero tienen caída de potasio. ¿Cómo está la debilidad muscular? Tienen osteoporosis, tienen hipertensión, trastornos menstruales, pueden también estar haciendo cuadros ya de hiperglicemia, diabetes y trastornos mentales. La obesidad es central, no solamente me fijo en la cara, sino también en la grasa supraclavicular,
en la parte posterior, la jiba, el acúmulo de grasa en la parte posterior, el aumento del catabolismo proteico, no se olviden, estos pacientes tienen debilidad muscular, fatiga, ¿no? La piel es una piel delgada, es una piel con estrías, es una piel que tenemos y que se observa a nivel de cara, no se olvide la poliglobulia, la rubicundez, ¿no? Y puedo encontrarlo incluso con alteraciones de excesos de corticoide en el estado de sensorio, en alucinaciones o también con cuadros de depresión. Observar si el paciente tiene fracturas patológicas, problemas de osteoporosis, cuando hay exceso de andrógenos, evaluarse ahí el vello en zonas que no debe haber, en mujer, hirsutismo, la virilización, la impureza, efectos de la ACTH, no se olviden la hiperpigmentación porque está relacionado con la estimulación de los melanocitos, ¿no? De ahí la hiperpigmentación que podemos ver en esos pacientes. Si el paciente sube la presión arterial, retiene sodio, puede hacer también problemas de hipertensión arterial, de hipocalemia, y a nivel el tumor hipoficiario de por sí puede ocasionar otras alteraciones en los campos visuales. No se olviden que está encima de la silla turca y por ahí está pasando el quiasma óptico, entonces no me olvido de estas manifestaciones tampoco. Vemos las características de hipercortisolismo, miren la imagen, el abdomen, el rostro, la rubicundez, la facies cushinoide, las estrías violáceas, las zonas de alteraciones, la esquemosis, las zonas de adelgazamiento de la masa muscular en los brazos. Aquí en una imagen de una niña, por ejemplo, que les contaba de casos de asma bronquial, que muchos se automedican y no son consecuentes con lo que se les explica, usen inhaladores, y no es de frente, 20, 30, 40, 50 miligramos de prednisona, 10, 15 días y llegan a estas condiciones, ¿no? No solamente la fascia, sino la subida de peso, el hirsutismo y todas las características. Acá hay una lámina con todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Es lo mismo que les he dicho, la imagen nuevamente, miren las palmas, miren el abdomen, miren las zonas equimóticas, ¿no? Entonces hay que demostrar, hacer el diagnóstico, y en el diagnóstico del síndrome de Cushing tenemos que recurrir siempre al laboratorio, ¿no? Tenemos que hacer el dosaje de cortisol plasmático, del cortisol libre urinario, del cortisol libre también se hace dosajes en saliva a las 8 horas y a las 23 horas, y se hace una inhibición de 1 a 2 miligramos de dexametasona cuando lo requerimos, para demostrar que la secreción de cortisol es autónoma, no responde a la inhibición con corticoides exógenos, ¿no? En la sospecha de un síndrome de Cushing, entonces estamos haciendo no solamente el cortisol post 1 miligramo de dexametasona y el dosaje del cortisol libre urinario, y podemos tener una respuesta normal o una respuesta anormal. Si yo le estoy dando corticoide después de administrarle 1 miligramo de dexametasona, puedo tener dos respuestas, ¿no? Una anormal, que puede ser el síndrome de Cushing, y tengo que investigar, esto es problema de ACTH dependiente o de ACTH independiente. Y si es anormal, entonces evaluar también los casos de pseudo Cushing, ¿no? Evaluar cómo está mi paciente. Hay diagnósticos diferenciales con alcoholismo, depresión, insuficiencia renal. O sea, la parte de laboratorio, eso lo tocará en el laboratorio. Vamos a la parte clínica y vamos a ver cómo lo van a analizar ustedes. Yo agradezco al compañero ustedes que me ha grabado la clase acá, no sé por qué motivo no salió la mía, pero yo he agregado hoy día un caso clínico que me pareció súper interesante de una revista de endocrinología. Se lo voy a hacer llegar a la doctora Costa para que se los mande. ¿Por qué? Porque en este caso clínico se toca un caso clínico de una paciente que tiene todas las características clínicas de incremento de peso, aumento de masa abdominal, rubicundez, facies eritematosa, rubicunda, y tiene toda un cuadro de debilidad muscular, ¿no?
Y entonces lo que me gustó bastante, y por eso es que se los quiero enviar, es cómo plantea el caso clínico para... Ya incluso les ponen ahí que es un paciente que se le hace el dosaje de cortisol matutino y que está elevado, muy por encima de lo normal, tiene un cortisol urinario muy por encima de lo normal, y al paciente se le hace el análisis del cuadro clínico en base a los síntomas, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tiene cortisol urinario, cortisol sérico elevado, y tiene toda la clínica de un hipercortisolismo, ¿no? Entonces, no es tan simple como cuando uno lo evalúa simplemente aquí, ¿no? Entonces, tengo todas estas muestras elevadas, pero este síndrome de Cushing ¿es ACTH dependiente o es ACTH independiente, ¿no? Si es ACTH independiente, entonces estamos hablando, este es un síndrome de Cushing que me voy a abocar efectivamente a mi glándula, pero si estoy hablando que es un ACTH dependiente, hemos dicho cuando hablamos de ACTH dependiente tenemos que evaluar dos cosas. Uno, si es un ACTH dependiente por una lesión a nivel de la hipófisis, o si es una lesión proveniente a nivel del hipotálamo. Y por lo tanto, cuando evalúan ustedes en la discusión del caso clínico, ustedes tienen que, en el ACTH dependiente, tendría yo la obligación de evaluar mis niveles. Hemos dicho en este caso está elevado el cortisol urinario matutino, el cortisol matutino, el cortisol urinario, y están francamente elevados. Tenía un cortisol urinario más de 1500, un cortisol matutino sérico de 20 y tantos, ¿no? Y entonces tengo que evaluar, ¿esto es dependiente de mi hipófisis o esto es porque tiene algo ectópico en mi paciente, ¿no? Entonces cuando se hace la búsqueda en este paciente, se hacen las pruebas para poder determinar si es dependiente o no. Y para ello se tienen que complementar los estudios con las pruebas de supresión de dexametasona en 1 a 2 miligramos y con la prueba de supresión con una dosis mayor de 8 miligramos. Entonces eso me va a poder ayudar a diferenciar uno u otro. Pero asimismo, si yo estoy planteando que si mi patología es ectópica, tendré que demostrar esto. Y si estoy planteando que es hipoficiaria, tendré que plantearlo. Y para ello necesito no solamente las pruebas de laboratorio, sino también imágenes. Tomaré una tomografía de la glándula hipoficiaria, una resonancia, y voy a encontrar la tumoración. ¿Y qué pasa si no la encuentro? Entonces estoy en la obligación de demostrar que si esto es dependiente de cuál de todas estas áreas, tendré que tomar tomografía tóraco, abdomino, pélvica, para poder evaluar si esto depende de mi bronquio, de mi timo, de mi páncreas. Y entonces, en este sentido, es que se llega a este caso clínico para demostrar que simplemente con nuestra semiología, con todo lo que acabamos de mencionar, podemos llegar a nuestro diagnóstico de hipercortisolismo. Pero para complementar si es ACTH dependiente o ectópico, entonces complementaremos con otras pruebas más. E incluso se hacen otras pruebas que ya no son de la competencia nuestra, sino de la especialidad, para poder dosar incluso los niveles de drenaje. No se olviden que el hipotálamo, la hipófisis van a drenar a nivel de los senos cavernosos, ¿no? Y la región petrosa también va a recibir este tipo de sangre venosa. Y por lo tanto yo puedo hacer el dosaje de niveles a esas áreas para demostrar si depende o no depende, que es otra prueba adicional. Pero para que vean que todo lo que nosotros necesitamos complementar. Vamos a ver ahora la parte, salimos de la parte de hiperproducción y vamos ahora a la parte de insuficiencia suprarrenal. Dentro de insuficiencia suprarrenal ya no vamos a tocar
nuevamente las capas de la glándula, ya las acabamos de explicar. Lo que queremos evaluar es si este paciente, esta prevalencia de enfermedad es mucho más frecuente que la anterior, es 39 a 60 casos en 1.000.000, o sea, es mucho más frecuente a partir de promedio de los 40 años, y podemos tener alteraciones de insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria. Hablamos de primaria si está comprometida la glándula suprarrenal, y a eso le llamamos enfermedad de Addison. Si hablamos de insuficiencia suprarrenal secundaria, estamos hablando que hay un déficit en la secreción del ACTH. Entonces estamos hablando a nivel de la hipófisis, y hablamos de insuficiencia suprarrenal terciaria cuando hay un déficit en la secreción de la hormona liberadora de ACTH a nivel hipotalámico. ¿Qué debemos evaluar en nuestros pacientes, ¿no? Entonces ya ustedes saben cuáles son las funciones de la glándula. ¿Cómo lo voy a encontrar a mi paciente, ¿no? Mi paciente, ¿qué es lo que nos va a impresionar en nuestro paciente? Son pacientes que se les ve con gran debilidad muscular, se les ve hipoglicémicos, con deshidratación, con anorexia, con astenia, con baja de peso, con hipercalemia, con hiponatremia. Entonces, aunque yo no lo encuentre a mi paciente sin hiperpigmentación, tengo que hacer el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal. Vamos a ver aquí gráfica de una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, ¿qué producen cómo van a estar los niveles de cortisol a nivel de la secreción de esta glándula? Si está en déficit, habrá una disminución del cortisol y por lo tanto a nivel del hipotálamo incremento de la ACTH. Entonces estaremos hablando de un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria. En este paciente no se olviden todo lo que les he mencionado. El paciente estará hipotenso, con baja de volumen, baja de sodio, incremento en la secreción del potasio. Estos pacientes, les dije, hacer diagnósticos diferenciales con pacientes con patologías, con shock, porque estos pacientes están con hipotensión, no solamente tienen disminución de sodio, disminución de volumen, cae el sodio, y estos pacientes tienen hipoglicemia. Y estos pacientes tienen una pérdida renal del sodio y hay una retención de potasio. ¿Por qué se produce la hiperpigmentación en estos pacientes? Hay que buscarla, sobre todo en el pulpejo, en las palmas de las manos, en las encías, en la zona de inserción de la gingiva, porque tiene estimula la producción de los melanocitos, ¿no? Entonces, es mi obligación ir a buscarlo. Estos pacientes tienen gran debilidad, astenia, ¿no? Estos pacientes se les ve siempre fatigados, casi. Era un paciente activo y totalmente activo, tiene 45 años y ahora está postrado en cama, no puede ni caminar. Tiene gran debilidad muscular, tiene hiperpigmentación, la familia dice, pero sí era triqueñito, pero no era así como está ahora. Tiene incremento de la coloración de la hiperpigmentación media bronceada a nivel de los codos, surcos, en la región de areolas mamarias, ¿no? Esos cambios de la pigmentación hay que ir a buscarlos, ¿no? Y el responsable de esto, ¿quién es? ¿No? Es la hiperproducción de ACTH con mayor liberación y producción de melanina. También hay casos de insuficiencia suprarrenal que incluso los encontramos con vitíligo, ¿no? Entonces el porcentaje es bajísimo, pero también se puede encontrar, ¿no? Encontramos alteraciones de la glándula suprarrenal, encontramos que el paciente puede estar con dolores abdominales imprecisos, no le encuentran relación, están con anorexia, con náuseas, están con vómitos y hay que ir a hacer la búsqueda. Algunas veces hay diarrea, algunos casos muy raros de estreñimiento, el paciente comienza a bajar de peso, se adelgaza, el paciente está haciendo problemas, es un paciente completamente sano, está haciendo hipotensiones y más, manejaba 110-70, ahora está con 90-70 y todavía postural 90-60, ¿no? Entonces estos pacientes también tienen alteraciones a nivel del vello, caída del vello, en las zonas normales, en las áreas femeninas, por ejemplo, trastornos perceptivos, ¿no? Estos pacientes tienen un refuerzo en las percepciones tanto gustativas, olfatorias, auditivas, ¿no? A veces están irritables,
y hay que ir a buscar cuáles son las probables causas de insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? En nuestro medio hablamos de la tuberculosis. Tiene una historia el paciente. O sea, hace 10, 15 años, hace 5 años, hace un año, ha tenido tuberculosis pulmonar y, bueno, está sometido a un estrés bárbaro, problemas de estrés, trabajo y qué sé yo. El paciente ha comenzado a hacer toda la sintomatología que acabamos de mencionar. Entonces, tengo que plantear, ¿no estar haciendo un problema de una TBC adrenal? Primera posibilidad en nuestro medio. Pero también podemos tener pacientes que tienen síndromes poliglandulares, ya sea autonómicos de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Si son menores de 15 años hablamos de tipo 1, ¿no? Donde van asociadas alteraciones de otras glándulas, ¿no? Como es esa tiroides, hacen diabetes de tipo 1, escasos, bajo porcentaje, pero pueden hacerlo, y hay compromiso de otras glándulas, ¿no? Tiroides, paratiroides. O es de tipo 2, o sea, es un adulto que tiene también compromiso de otras glándulas y que incluso puede tener cuadros ya de diabetes, ¿no? Hay que diferenciar, esto es un problema de inflamación autoinmune, ¿no? Y tiene o no tiene compromiso de otras glándulas. O también puede tener una adenomieloneuropatía, que es una patología que no la vemos mucho, pero que hay que tomarla en cuenta. O tendrá o alguna infección micótica sistémica, ¿no? Tenemos blastomicosis, criptococosis, histoplasmosis. ¿Cómo le encuentran al paciente? Y no es difícil de encontrarlo, les aviso. Vemos a los pacientes así, ¿no? Miren la coloración de la gingiva, de los labios, la mucosa dentro de los labios, las palmas de las manos, no, los surcos, ven los surcos de la palma totalmente oscuros, vean la región periungual, ¿no? Entonces, esta es una paciente, como dice acá, se trató hace muchos años por un problema de tuberculosis pulmonar, ¿no? Y estará teniendo este problema como diagnóstico diferencial. Vamos ahora a los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? Entonces, aquí el problema, ¿dónde está? Está a nivel de la glándula hipofisiaria. ¿Y cómo van a estar los niveles de ACTH? Están disminuidos. ¿Y cómo están los niveles de cortisol? No va a haber quien le estimule a esa glándula suprarrenal. Entonces tenemos el ACTH disminuidos en ambos. ACTH disminuido y cortisol disminuido. Dentro de estas causas, busquen todo lo que pueda haber en la hipófisis, o sea, qué tumores puedo encontrar yo allí, ¿no? Neoplasias, tumores benignos, malignos, ha sido sometido a alguna cirugía, alguna radiación, tiene alguna patología como la sarcoidosis, la histiocytosis, hay algún tumor hipotalámico, hay una terapia esteroidea por largo tiempo, o este paciente ha sido sometido a cuadros de hemorragia, por ejemplo, yo vi una hemorragia, una paciente joven, 18 años, un aborto maltratado, llegó ya en hipotensión arterial, y por el largo proceso de hipotensión, este paciente sufrió de una necrosis de la glándula hipofisiaria con panhipopituitarismo, ¿no? Entonces vayan a buscar si hay esos datos dentro de la historia, ¿no? Y buscar también si hay necrosis o sangrados en macroadenomas hipofisiarios, y por no olvidarnos de buscar también las otras sintomatologías de hipófisis. Y por último, la insuficiencia suprarrenal terciaria, con disminución, hemos dicho, la alteración de la hormona corticotrópica, no hay quien estimule la secreción de ACTH, el ACTH estará disminuido entonces, y la disminución de el cortisol. No siempre es fácil encontrar al paciente con una insuficiencia suprarrenal. Puede ser aguda, puede ser crónica porque tiene una patología de fondo y se está reagudizando con algo más, o simplemente es una crónica. Si yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Entonces tengo que ir a buscar toda la sintomatología con déficit en todas estas áreas, mineralocorticoide, glucocorticoides y andrógenos. Y entonces fácil encontrar la hiperpigmentación, la hipercalemia, la hipotensión y todo lo que hemos mencionado en nuestros pacientes, y la insuficiencia suprarrenal crónica secundaria, ¿no? Se va a mantener la función mineralocorticoide porque dijimos que no depende del ACTH, ¿no?
Se puede asociar a hipopituitarismo, menorreas, hipotiroidismo secundario, hipogonadismo, ¿no? Y también puede haber asociaciones como los que les dije, ¿no? De tumoraciones a nivel de la hipófisis con alteraciones de los campos visuales o dolores de cabeza. Nuevamente la imagen, miren la hiperpigmentación, miren la lengua y las regiones unguiales. También podemos tener casos de insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Extremadamente es grave, es un caso de emergencia, tenemos que hacer rápidamente el diagnóstico diferencial. Puede presentarse como debut con hemorragias adrenales agudas o en pacientes que ya han tenido o tienen alguna patología crónica o que han sido suspendidos bruscamente, por ejemplo, recibían corticoterapia, enfermedades reumatológicas y la suspendieron porque de repente tuvo una cirugía, un traumatismo y se olvidaron de continuarle. Entonces, o algún proceso de estrés que agrave más la función de esa glándula en casos de infecciones, cirugías, ¿no? ¿Cuándo hacemos el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Sospechar en todo aquel paciente que yo le estoy poniendo líquidos, le estoy poniendo cloruro de sodio, le estoy poniendo drogas vasoactivas y no sube la presión arterial, o sea, resistente a todos estos medicamentos. Y persiste deshidratado, persiste con hipotensión, con shock, el paciente puede tener náuseas, vómitos, fiebre, dolores abdominales imprecisos, debilidad, y lo encontramos dentro del medio interno hiponatremia, hiperglicemia y hipercalemia. Nuestros diagnósticos diferenciales. No olvidarse que en insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria los cuadros de hipotensión y shock son raros debido a que el eje de renina, angiotensina, aldosterona se encuentra intacto. ¿Qué etiología tengo que ir a tenerla bien clara? Preguntar, ¿usa, no usa y cuándo suspendió los corticoides y desde cuándo no los toma, ¿no? Hay falta regular del tratamiento ante una enfermedad intercurrente, ¿no? Está haciendo una neumonía, está haciendo una sepsis y está mal el paciente una semana, 2 semanas y ¿por qué no le aporto endovenosamente lo que requiere? Porque es un paciente dependiente de ese tipo de medicación. O es un paciente que ha hecho una hemorragia adrenal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños con sepsis por meningococo, ¿no? Hacen este tipo de patología de hemorragias adrenales bilaterales. Y también evaluar si el paciente no tiene una hiperplasia suprarrenal congénita. Las manifestaciones clínicas de una insuficiencia suprarrenal aguda no te las puedes olvidar, porque el paciente, como les digo, depende de todo lo que es volumen sodio, hipotensión, deshidratación, hiponatremia, hipoglicemia, hiperpigmentación, alteración de sensorio y síntomas gastrointestinales. Dolores abdominales que por supuesto llegaron a la emergencia y los vimos como pancreatitis o apendicitis, o el paciente ya de más edad y que es diabético estará haciendo una cetoacidosis del diabético, o de repente hasta una patología de la vía biliar, una colecistitis aguda. Cuando hablamos de hipofunción córtico-suprarrenal, entonces graficado, esto es lo que hemos hablado en toda la clase. Insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cómo está el nivel de cortisol? Disminuido. ¿Cómo está el ACTH? Elevado. Puede ser adquirido, puede ser por un proceso destructivo, crónico o agudo. Dentro de los crónicos mencionamos en nuestro medio tuberculosis, esa enfermedad de Addison, o por problemas autoinmunes. O si es agudo, hemos dicho problemas, por ejemplo, del síndrome de Waterhouse-Friderichsen, el meningitis, problemas de hemorragia, infecciones, anticoagulantes o problemas congénitos. Estamos hablando de problema primario. En el secundario, dijimos, los niveles de cortisol y de ACTH van a estar disminuidos por lesiones a nivel de la hipófisis, y si es terciario, a nivel del hipotálamo, ACTH y cortisol disminuidos. Esta es la imagen de un paciente con insuficiencia suprarrenal, ¿no? Adelgazado y con todas las características de lo que hemos dicho. Miren todo lo que tengo que ir a buscar, cómo está la presión, cómo está la sintomatología, busquen las hiperpigmentaciones, ¿no? Busquen todas las consecuencias que me va a traer una insuficiencia primaria, disminución de cortisol, de aldosterona y andrógenos, y por lo tanto no solamente me acuerdo que produce todo lo que acabamos de mencionar, sino también hipotensión, sino también disminución de la libido, disminución del vello a nivel axilar, a nivel del pubiano.
Y en la insuficiencia secundaria, ya sabemos, no depende del ACTH, entonces no voy a tener problemas con mis niveles de electrolitos. Por último, cuando hablamos de problemas de defectos enzimáticos de la glándula suprarrenal, les decía que cuando hay un déficit de alguna de las enzimas, entonces yo voy a tener patologías como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces retrocedemos y vemos, dijimos que en la biosíntesis esteroide del colesterol, si nos falta en la biosíntesis la conversión de progesterona a 17-oxycorticosterona, no podré llegar a formar la aldosterona, la corticosterona, y entonces mi paciente vamos a encontrar este déficit de estos pacientes que nacen con una patología de déficit del 21 hidroxilasa, ¿no? Y qué va a suceder con nuestros pacientes, ¿no? Al impedirse esta formación de aldosterona, corticosterona en forma normal, entonces va a haber una acumulación del 17 hidroxiprogesterona, ¿no? Y al haber una acumulación de ello, entonces las manifestaciones clínicas que vamos a ir a observar en nuestros pacientes van a ser ya sea porque tienen formas clásicas o no clásicas. En las formas clásicas encontraremos al paciente con signos de virilización, pérdida salina, y en la no clásica son sintomáticos los pacientes y hay que ir a dosarle esta enzima para poder ver si esta hiperplasia congénita de este paciente está relacionado con ese déficit, ¿no? Esto es una patología de un déficit autosómico recesivo y también puede ir asociado con déficit de otras enzimas, ¿no? 11-beta hidroxilasa o 3-beta deshidrogenasa, que son más raras, pero que también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Con esto simplemente quiero que tengan claro que si falta una enzima y se me va a acumular las sustancias androgénicas, me van a llevar pues a virilización y tengo que ir a hacer luego la dosificación de estas enzimas, ¿no? ¿Qué va a condicionar esta hiperplasia suprarrenal congénita? Al examen clínico yo tengo que ir a ver cómo está ese clítoris, hay hay aumento del tamaño, ya luego se dosa el cariotipo, acá por ejemplo tiene un cariotipo 20-20, XX, sexo ambiguo, evaluar si es que el paciente tiene hiperplasias o no a nivel del clítoris, evaluar el vello, ¿no? En los pacientes es la glándula completa, no solamente es la hipofunción por alteración del área mineralocorticoide, glucocorticoide, sino también androgénica. Cuando tengamos pacientes con hipoaldosteronismo, esto sí se lo remarco nuevamente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha tocado ver en emergencia muchas veces pacientes con manifestaciones clínicas, pero que como estamos tan apresurados en que el paciente es hipotenso, la presión sigue cayendo, no responde a la reposición de sodio, está con 1 o 2 frascos de cloruro de potasio porque vino con náuseas, vómitos, pero cuando comenzamos al ABC y estamos haciendo nuestra evaluación rápida y vemos hiperpigmentación, adelgazado y otras manifestaciones de hipofunción, entonces dosamos el sodio, hiponatremia, hipovolemia, hipotensión, hiperpotasemia, acidosis metabólica. Este paciente entra en shock y entra en muerte, pero por un problema severo de este caso. Para complementar, vamos aparte, en la clase que les voy a mandar, porque hasta aquí es donde termina mi clase, la parte de aquí para adelante, esas diapositivas están borradas, les estoy mandando los casos clínicos que les he mencionado, para que vean sobre todo la parte de la secuencia, cómo tiene que uno ir evaluando, ¿no? Entonces, estoy en pendiente para mandarles eso en la clase. Eso sería todo.